Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, el primer punto, antes que arranquemos por eso, ¿alguien tiene alguna duda con la teoría? ¿Algún punto que haya quedado colgado? No del práctico en sí, sino algo que no haya quedado claro con respecto a la parte de teoría que vimos. Bien. Para, ¿de la altura a qué te referís? O sea, sí, bien. De una manera Sí, te escucho. A eso yo no le entendía bien si lo tengo que hacer referencia a alguno o no sé cómo hacerlo de la referencia, si hacerlo, por ejemplo, la altura hasta solo el 1 o la altura hasta el 2 o hasta el número que sea. A ver, en realidad es, cuando vos haces la gráfica, ten en cuenta que estamos trabajando con una variable que es discreta, pero al ser normal la transformamos en continua. Entonces, en realidad lo más importante vendrían siendo los valores de X, por así decirte, si vamos a poner una prioridad. Pero tampoco es tanto el valor si vos me decís de cuánto es de X, sino más que todo la interpretación que vos tengas de saber si estamos trabajando del lado de los negativos, del lado de los positivos. Es decir, si tenemos una probabilidad de 0,5 o más, vamos a la derecha, de menos 5, perdón, de 0,5 o menos, vamos hacia la izquierda. Y después, no sé si la media está en 5 y nosotros hablamos cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 6, o sea, estamos hablando situándonos de la media hacia la derecha y de esa línea que vamos a plantear, que en ese caso vos sí le pones 6, sin importar si la gráfica la has hecho, ¿cómo te puedo decir?, más vertical o más horizontal, es decir, más aplanada o más elevada, es que sepas que realmente vos te vas a tener que desplazar hacia la derecha al valor 6 y de ahí sombrear o considerar la probabilidad que está de ese valor hacia el infinito. Pero que cuando vayas a ingresar a la tabla, en realidad tu razonamiento tiene que ser totalmente al revés, porque la tabla trabaja del menos infinito hacia la media considerando una probabilidad del 50%. ¿Sí? Eso es lo importante de la tabla, de la distribución y lo que vamos a trabajar. No te voy a pedir que me grafiques una distribución y después realmente decirte, mira, está más o menos aplanada. No, porque en realidad lo que me está interesando es ver cómo trabajás con la tabla, cómo interpretás esa probabilidad y cómo asociás esos datos. Cómo lo buscas en la tabla, etcétera. Dale, buenísimo, profe. Para hacerlo realmente bien y que te quede eso, vos tendrías que ver cada uno de los puntos, es decir, considerar con X igual a 1, acá, X igual a 1,5, acá, X igual a 2, acá, y ahí recién unir esos puntos en los cuales va a tender a tener esa, porque recordemos que es una discreta que la estamos llevando a continua, es decir, nos va a hacer 1,0001, ¿y cuánto me da? 1,0002. ¿Me explico? O sea, es como que va a atender la forma de campana, nada más que eso. Dale, profe, buenísimo. Bien. Bueno, el primer punto decía calcular en una distribución normal 0,1, en lo cual estamos hablando de la media y la desviación, las siguientes probabilidades. Primero me marcaba un z menor o igual a 2,23. Perdón, 2,35. El valor que nosotros encontramos que me da es 0,99. ¿Coinciden con el valor o alguien encontró uno diferente? Sí, es ese, profe. Yo coincido, profe. El punto B, Z menor o igual que 3,5, tiene una probabilidad de 0,99. Perdón, el B. El C, Z menor o igual que 1,37, lo cual da una probabilidad de 0,91. D, la probabilidad de que Z sea mayor o igual a 1,77, lo cual teníamos que trabajar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Z tiene que ser mayor que un número que se encuentre a la derecha de la media.
Recordemos que en este caso nos están planteando como que la media es 0 y la desviación es 1. Es decir, el valor que estamos considerando en el eje de las X se va a encontrar más hacia el infinito que la misma desviación que está en 1. Entonces, nosotros esa porción, es decir, en la gráfica de abajo, ese cachito que tenemos de donde está el cursor hacia el infinito, no lo podemos calcular directamente por la tabla. Entonces, considerando por la teoría de que la distribución era simétrica, le vamos a aplicar 1 menos y el valor que nos encuentre. Entonces, de esa forma cambiamos el signo. Pasa a ser de un mayor igual a un menor igual. Recuerden que como estamos hablando de continuo, es como que le ponemos igual a ambos porque tienden a considerarse eso. Ocurre únicamente con las distribuciones que son continuas. Cuando veamos después la próxima probabilidad de distribución que es discreta, ya no es lo mismo decir 1,77 mayor o igual que ese valor o decir mayor o decir menor que ese valor. ¿Sí? Entonces lo trabajamos, 1,096 que nos da de probabilidad por tabla y encontramos que era 0,038. ¿Es lógico? Sí es lógico porque estamos hablando de la última parte de la gráfica. El E, voy avanzando si alguien tiene alguna duda o lo repetimos y lo analizamos nuevamente. Interrúmpame, no hay problema. Te quiero hacer una consulta. ¿Cómo? A ver, ¿cómo lo planteamos? Claro, que en realidad lo que estás haciendo es, 1 vendría siendo el 100 y a ese 100 le estás restando la que sabes que tenés acumulada hasta ahí, es decir, que sería el 96%, y un par de números, entonces lo que te está faltando sería el 3,80 y pico que vos me decís. O sea, la única diferencia es que en vez de trabajar con los valores directamente como los tenés de tabla, los estás transformando en probabilidad, en un porcentaje directamente, y lo que estás haciendo al 100%, a toda la gráfica, del menos infinito hacia el infinito, restarle la que tenés acumulada. Pero eso es 0,96. ¿Por qué lo tuviste que considerar? Porque en realidad vos lo que hiciste es cambiar el signo y de que de este lado pasaste a este lado. ¿Me explico? Bien. Había otra consulta. ¿Quién más había planteado otro tema? Sí, yo te quería hacer una consulta. El tema de la cantidad de decimales. Bien. ¿Hasta cuántos decimales? Pues yo puse todos los que aparecían en la tabla. Bien. En realidad, a ver, mantenemos lo mismo que estábamos trabajando. 3 decimales, y redondeamos, si el cuarto era mayor que 5, redondeamos uno más. Si el cuarto era menor que 5, le poníamos el mismo. En este caso, si es 0,038 y después viene un 4, lo dejamos en 38. Si después viene un 7, 0,039. Bueno. Ahora, profe, si no queremos redondearlo, ¿se tomaría como bien igual, no? No, obviamente. Lo que tiene que, a ver, quizás la probabilidad que vos tengas te dé exacto el número y sea 0,038, perfecto. Ahora, si te da 0,382243251, no hay dos números porque en realidad si tenés que hacer varios cálculos en la calculadora te va a marear y el riesgo va a ser mayor de equivocaciones. Pero no hay ningún problema en utilizar todo, al contrario, va a ser más exacto la probabilidad final que encuentres. Sí, profe, yo tenía la misma duda y hice lo mismo que Paola, utilicé todos los decimales. Bien, no, eso lo mantenemos, que de hecho es lo que implementamos en los trabajos anteriores, así que no hay ningún problema. Si han utilizado todos, buenísimo, sí. Es más trabajo, pero sí, no está mal, al contrario. Bien. ¿Algo más con el D? Gabriela, ¿quedó claro el D, no? ¿O lo repetimos de nuevo o lo analizamos de otro lugar? Ok. Bien. Ok. Bien. Vamos con el E. La probabilidad de que Z sea menor o igual que 1,86 negativo. Para sacar el negativo, el mismo procedimiento que teníamos que hacer para cambiar el signo, de trabajar de mayor igual a un menor igual. 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1,86.
me da 1 menos 0,96. Es decir, 0,0315, que en el caso tuyo te tiene que haber dado 3,15%. Bien. F, la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 0,25 negativo. En este caso, ¿qué teníamos? Estamos hablando de un Z mayor o igual, es decir, nos estamos ubicando de acá hacia el infinito y a su misma vez del lado negativo. Entonces ponemos 1 menos y lo que hemos trabajado es cambiar el signo, es decir, el 0,25 negativo pasa a positivo. Y a su misma vez, para cambiar el mayor o igual por un menor o igual, 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,25. En este caso, el 1 menos 1 se anularía y me quedaría una probabilidad de 0,598. En ese ejercicio, ¿llegaron a ese valor o alguien no encontró ese valor? Sí, yo llegué a ese, profe. Sí, profe. Perfecto. Después, la probabilidad de que Z sea menor o igual que 4, igual a 1. Vamos con el 2. Calcular la probabilidad, en este caso, de una distribución normal 0, 1. La media es 0, la de desviación es 1. El primero, la probabilidad de que Z se encuentre entre menor igual que 3,25 y mayor o igual que 1,35. Lo que tenemos que hacer en este caso es trabajar cada uno de las partes en forma independiente y después sí las probabilidades sumarlas o restarlas en función de lo que tengamos. La primera parte ponemos 3,25, Z menor o igual. ¿Por qué le restábamos? Porque tengamos en cuenta que era la mayor área y le restaba la menor área. Entonces me quedaba un número positivo, lo cual coincidía con la probabilidad. Una de las características de la probabilidad es que vaya entre 0 y 1. O una probabilidad nula o un hecho certero. 0,99 menos 0,91 igual 0,087, perdón. B, ese estamos. B, la probabilidad que Z se encuentre entre 0,27 y 1,93, perdón, 1,89, estoy hoy con los números, 1,89 me da 0,36. Si alguien no llegó, revisamos el valor, avisen. C, la probabilidad de que Z se encuentre entre 1,53 negativo y 0,67. Eso me daría 0,685. D, que Z se encuentre entre 1,24 como margen superior y como margen inferior en menos 0,87. Me da 0,70. El E, la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1,35 y mayor o igual que 1,35 negativo. En este caso, 0,823. Bueno. Profe, disculpe, una consulta. Ahora me estaba recordando el tema de ese punto. Siempre se considera el Z menor al valor, ¿no? Porque ahí podría decir yo que el 0,27 es menor a Z. Pero digo, siempre se considera, cuando haces Z1 y Z2 y después la resta, siempre Z es menor al dato que tenés. ¿En cuál estás hablando? ¿El B? El B, por ejemplo, sí. Ahí igual, en este caso me considero los 4 resultados. Pero una duda que me quedaba es que, por ejemplo, se expresa que 0,27 es menor o igual a Z. Pero cuando yo hago la Z, escribo que Z es menor a 0,27. Digo, siempre se va a considerar así. Porque vi unos videos, el tipo lo consideraba de esa manera y lo dejé, ¿viste? Pero no entendí el porqué. En realidad es parte, a ver, la fundamentación si querés la vemos por la parte de la gráfica. En este caso, la grafiquita que tenemos abajo te está diciendo que Z va a estar entre donde yo tengo el cursor y 1,89 acá. Entonces, a la probabilidad mayor que vos estás teniendo, que es de 1,89 hacia la izquierda, le vas a tener que restar la correspondiente a la probabilidad de 0,27, es decir, de acá hacia la izquierda, para que solamente te quede la franja que va entre los dos pedacitos del... ¿Ven el cursor abajo, no? Sí, sí, sí.
Bien, es decir, para que te quede del 0, esa franjita que va a quedar ahí, entre 1,89 y 0,27. Porque repito, de acá al infinito, que es la probabilidad que te da la tabla, le vas a restar de acá hacia el menos infinito. Solamente te va a quedar esa parte, que podríamos decir así. Ah, ok. Ahí lo entendí. Bien. Vamos con el punto 3. Calcular las siguientes probabilidades, media 0, desviación 1, y representarlas gráficamente. ¿Cómo les quedó la gráfica de la A? Gabriela. Bien. Perfecto. Analía, vamos con el B. La probabilidad me quedó de 0,29, así que pinté desde ahí hacia la derecha, hacia más infinito. Desde acá hacia... Más infinito. Bien, Ahí, sí. perfecto. Trujillo, ¿cómo nos quedó el D? El C, perdón. El punto C lo pinté del menos 2,36 al menos infinito. A mí me Bien. dio 0,09137. 0,0. 0,009137. Lo rendíamos en 0,01. Perfecto. Vamos con el siguiente. Valeria, ¿cómo nos dio el D? Yo pinté desde el menos 1,75 para la derecha. 1,75 hacia la derecha. Perfecto. Negativo. Sí. Tal cual como la gráfica, ¿no? Sí, sí. Ah, bien, perfecto. Ahí como dijiste el negativo me varió el tema. Lautaro, el E. ¿No? ¿Estamos? Marcos, el E. Desde el menos 1,56 hasta el 1,56. Bien, sería exactamente una franja, que es lo que recién había hablado el compañero, o estábamos hablando, pero en realidad de comenzar acá y terminar acá, estaría comenzando acá y terminando acá. Es decir, sería nada más que este pedacito. Perfecto. Bien, vamos con el punto 4. Profe, un Calcular segundo. el valor... Sí, Lo molesto un segundito. ¿Puede volver al punto D? ahí está. Quiero ver algo. Porque yo tengo la probabilidad de Z, estoy mirando la pantalla, menos 1,75, mi probabilidad de Z me queda menor a 1,75 positivo, ¿no? Y eso me da 0,959. ¿Y Bien. por qué está pintada hacia la derecha y no hacia la izquierda? ¿No queda al revés? Porque partís de que Z tiene que ser mayor o igual que menos 1,75. Vos te ubicás acá, Sí. en el valor, y ahí sabes hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, Z Acá. tiene que ser mayor, es decir, tiene que ir hacia la derecha. Sí, sí, sí. Eso es una forma. Y la otra, si lo querés confirmar, es, si vos te fijas, la mayor probabilidad en este caso, la mayor probabilidad en este caso la vas a tener hacia la derecha, que es la parte que se encuentra en verde. Sí, sí, sí. Sí, no me di cuenta y lo dibujé al revés. El resultado me dio bien, pero lo dibujé al revés. No, me confundí. O sea, del 1,75 negativo hacia la izquierda. Sí, lo hice bien, pero no sé por qué lo dibujé al revés. Únicamente en el signo de acá, porque el resultado está bien de la probabilidad que has calculado.
Sí, el símbolo, el signo está bien. Me equivoqué en el gráfico. En la Gracias. interpretación. Perfecto, no hay por qué. Bien, vamos con el 4. ¿Cómo arrancaron realizando? Alguien que explique, que no sea quienes han hablado. De ser posible, si no, bueno, volvemos a repetir. No se escuchó que dijo, profe, se cortó. Ah, perdón. Alguien que explique el 4.A. En la medida de lo posible, que no seas quienes han hablado. Maximiliano. Yo busqué el valor, profe, de la probabilidad en la tabla y por ende lo saqué, pero Bien. no sé si está bien. 0,71 ¿Cuánto creo dio? que dio el punto A. ¿Cuánto? 0,71. Bien, perfecto. Gracias. Encontramos el valor, en este caso 0,9611. Ingresamos a la tabla y nos va a dar que tenemos 0,71. Recuerden, ingresamos con las filas y después calculamos la columna. Ahora, en el caso que nos hubiese dado 0,7621. ¿Cuál sería la lógica para esta tabla? ¿Sacar un promedio, profe? Sí. Te escucho, Paula. No, decía de sacar un promedio. Ah, perdón, no te lo había escuchado. Perfecto. En este caso, la gráfica, gracias. En este caso, la gráfica, perdón, la tabla tiene 2 decimales. En realidad, al transformarla en una continua, tendría infinita cantidad de decimales. Entonces, podríamos decir que en vez de ser 0,71 sería 0,15. Perdón, 0,015. Bien. Daniel, vamos con el siguiente. No estamos. Marcos, el siguiente, el B. El B, yo encontré el 0,42. 0,42. Perfecto. Lautaro, vamos con el próximo. Furchini. Vamos, chicos, que se nos viene el parcial, ¿eh? A mí me dio 2,42 el C. 2,42. Perfecto. Milagros, vamos con el D. Justo ese no lo hice, profe. Oh, esa es la suerte del... Gabriela. Ok, ¿y cuánto te dio? $1,52. Perfecto. Bien. Punto 5. El punto 5 lo habíamos... Bueno, algunos, puntualmente este me recuerdo porque me lo consultaron en las 2 consultas que teníamos. El punto 5 era la demostración de lo que cuando en la teoría habíamos visto de que de la media a una desviación, a 2 desviaciones o a 3 desviaciones teníamos una cierta probabilidad que se iba cumpliendo, ¿sí? En este caso lo que se está planteando es que de la media se tiene que encontrar más menos 3 desviaciones estándar. Entonces, partiendo de que X tiene que estar la media más menos 3 desviación, vamos a reemplazar ese valor de X en lo que nosotros calculamos la X menos la media sobre la desviación, que era el exponente que teníamos dentro de la gráfica de la fórmula de la campana de Gauss, ¿sí? Trabajábamos con esto, es decir, con esto les quiero decir que eliminamos los términos que tienen, que podemos simplificar. La media con la menos media, o con la media negativa, después la desviación con la desviación, ya que están una multiplicando y la otra dividiendo, entonces nos queda que Z tiene que ser
menor o igual que menos 3 y mayor o igual que menos 3 y menor o igual que 3. Eso es lo que encuentran en la segunda parte. Ahora, cuando lo trabajamos, encontramos que la probabilidad para una distribución normal que se encuentre de la media más o menos 3 desviaciones estándar es equivalente al 0,9974 o al 99,74%, que es lo que hablamos que casi tendía a ser una probabilidad del 100%, casi porque no llegaba. ¿Sí? ¿Llegaron a ese valor? ¿No lo pudieron plantear? ¿O sí? Sí, llegué. Sí, profe. Bien. Vamos con el número 6. En una distribución normal de media 4 y de desviación típica. ¿Podría mostrar de nuevo el ejercicio anterior, profe, por favor? Sí, bueno. Reviso los pasos. Si en alguno no se entiende, lo vemos. Ah, sí, sí. Ahí está, profe, gracias. ¿Sí? Sí, sí, ya está. Bien. ¿Cuál era el inconveniente o dónde estaba el...? Quizá al pasar de término de un lado al otro o en el planteo. No, era el resultado. Algunos decimales habían cambiado nomás, pero no era una gran diferencia. Listo, bien. Vamos con el 6. Les decía, en una distribución normal de media 4 y desviación típica 2, calcular el valor para que se cumpla la condición que tenemos, que X tiene que estar entre 4 menos más A, ¿sí? Y eso nos tiene que dar una probabilidad de 0,5934. El valor al cual tenemos que llegar, si no llegó alguien, lo revisamos, es de 1,66. Puede ser que cuando lo hayan trabajado no hayan considerado esta parte de acá abajo. Por eso les digo que tienen que llegar a 1,66. ¿Pudieron llegar o no? Yo hice eso, no consideré. 0,83. ¿0,83? Bien, perfecto. ¿Alguien tuvo algún inconveniente con el ejercicio? Y en realidad es trabajarlo matemáticamente, pero mientras que no pierdan el concepto de la aplicación, o sea, de la distribución normal, no tendríamos inconveniente. Bien, estamos como para tomar el parcial mañana, ¿eh? Bueno, vamos con el 7. En una ciudad se estima que la temperatura máxima en el mes de junio sigue una distribución normal con una media de 23, desviación de 5. Calcular la cantidad de días en el mes que se espera que se alcance una máxima entre 21 y 27. El planteo en este caso, aguarden como ya escribo a ver qué. Ok, cualquier dato que tengas, Lautaro, pedí y lo respondemos de nuevo, no hay drama. Lo que nos están planteando es que X tiene que estar entre un número que se encuentre mayor a 21 y menor a 27. El planteo es 21 menos 23 sobre 5, X menos la media sobre la desviación, de un lado restando, del otro lado sumando, y llegamos a que tenemos una probabilidad de 0,4425. En este caso lo multiplicamos por 30 debido a que indica calcular el número de días de mes que se espera que se alcance una temperatura entre lo que nos están estableciendo como valores de X. Es decir, que en este caso vamos a tener 13 días. ¿Sí? ¿Cómo nos vimos con la resolución? Bien, profe, me dio 13 días también. Bien. Punto 8. La media de los pesos de 500 estudiantes de un colegio es ok. Es de 70 kilogramos y la desviación típica de 3. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, hallar cuántos estudiantes pesan. Al igual que hemos hecho en el anterior, el planteo en este caso nos están dando X, que sería
entre 60 y 75, la media 70 y la desviación de 3. Planteamos, encontramos el valor de Z, vamos con Z a la tabla, sacamos el valor de probabilidad y nos da 0,9521. Considerando que eran 500 estudiantes, vamos a tener que la cantidad de estudiantes que se encuentran entre 60 y 75 son de 476. ¿Sí? Profe, a mí me dio 475 estudiantes. ¿Puede ser por una cuestión de decimales? Sí. ¿La probabilidad cuánto te dio? 0,951109. Sí, en realidad es por el redondeo que ha tenido, no hay diferencia. No hay diferencia. Bien. ¿Alguien que no haya tenido el valor? Bien, vamos con el siguiente. En el punto B, lo que nos está pidiendo ahora es más de 90 kilos, es decir, de que X sea mayor que ese valor. Entonces, al plantearlo, Z tiene que ser mayor que 90 menos 70 sobre 3, nos daría Z mayor a 6,66. Si se fijan en la tabla, para ese valor de Z se indica como que tenemos una probabilidad de 0. Y al multiplicarlo, obviamente, por la cantidad de estudiantes, nos daría 0. ¿Sí? Valor, en C, el valor que nos está pidiendo es para menores de 64 kilogramos, que tendríamos un X menor que 64, reemplazando Z menor que 64 menos 70 sobre 3, nos daría un Z de menos 2. Lo trabajamos, vamos a la tabla y encontramos un valor de probabilidad de 0,02128. Multiplicado por los 500 estudiantes, nos dirían que 11 se encuentran por debajo de los 64 kilos. Sí, profe. Bien. Punto número 9. Supongamos que los resultados de un examen siguen una distribución normal con media 78 y desviación típica 36. Lo que se está solicitando es calcular la probabilidad de que una persona se presente al examen obtenga una calificación superior a 72. 72X, reemplazamos 78 la media, 36 la desviación. Al trabajar, encontrar Z, vamos a la tabla, buscamos probabilidad, nos da 0,5636. Sí, profe. ¿Ese dato no lo multiplica por los 72 alumnos, profe? Yo lo multipliqué por los 72. Porque en realidad en este caso directamente te está diciendo que seas superior a los 72. No te está dando una probabilidad dentro de todo el conjunto, como en el caso del anterior que te decía que eran 500 estudiantes y vos tenías un determinado... ¿Me explico? O sea, es como que te está pidiendo la probabilidad cuando sea superior a 72. No la cantidad de alumnos que estarían con esa probabilidad. Sí, ¿Bien? sí, lo arrastré el ejercicio anterior pensando que eran alumnos. Perfecto. El 10. Tras un test de cultura general se observa que las puntuaciones obtenidas siguen una distribución que presenta 65 como media, 18 como desviación. Y ahí el planteo es que todos aquellos que se encuentren por debajo del 20% y aquellos que se encuentren por arriba del 85%. Es decir, la gráfica de la interpretación de los datos que estamos teniendo sería la que están teniendo en pantalla. Ahora, perdón, ¿cómo lo encararon el ejercicio? Yo no lo pude hacer, profe, hice cualquier cosa. No, yo tampoco, no lo pude hacer y me costó entenderlo. Bien. Ok. Lo que nos está pidiendo es, se desea clasificar a los examinados en 3 grupos, de baja cultura general, aceptable y de excelente. De modo que hay un 20% de la población que estaría con baja cultura general, un 65% que estaría aceptable y un 15% con excelente. Es decir, sumamos de esa forma la totalidad de la probabilidad.
Si ese dato no nos lo están dando, lo tenemos que averiguar, porque tenemos que llegar a completar toda la probabilidad que tenemos. Ahora, los que se encuentran con un 20%, lo que se quiere saber es cuáles son los valores que vamos a tener, ya que tenemos una media de 65. Es decir, qué valor de X nos estaría correspondiendo para tener un 20% y un 15%. La forma más fácil es tomar cada uno de los datos por su lado. Es decir, como hemos estado trabajando antes, de que X sea menor o igual que un determinado valor o que X sea mayor o igual que un determinado valor. O lo pueden plantear como que X, en este caso la Z, se encuentre entre tanto y tanto, ¿sí? Pero para no complicarla directamente, tenemos la probabilidad de que Z sea menor que Z sub 1 es igual a 0,2. Es decir, estoy calculando este de acá. La probabilidad la estoy conociendo. Si voy a la tabla, ¿qué valor me estaría dando? Bien, 0,84. Pero ese valor, como yo estoy trabajando con un valor negativo, sería 0,84 negativo. El planteo, es decir, el valor de Z que yo estoy encontrando es 0,84 negativo. Pero lo que me está planteando es cuál es el valor de X. Entonces tengo que plantear X sub 1 menos la media, que ya lo tenía, sobre la desviación, que era 18, igual al 0,84 negativo que recién había encontrado por medio de la tabla, conociendo que teníamos de ese valor hacia la izquierda una probabilidad determinada que me estaban planteando que era del 20%. Entonces, puedo decir que para un valor de X de 49,88, hasta ese valor, considerando una media de 65, tenemos una cultura general baja, que representaría un 20% de la sociedad o de la parte que se esté estudiando. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el análisis que se realiza y cuáles son los pasos? En vez de ir a de nosotros tener un valor de Z y ese valor de Z ingresar a la tabla y encontrar una probabilidad, tenemos que hacerlo al revés, porque conocemos la probabilidad, buscamos ese valor y de esa forma podemos encontrar Z. Al encontrar Z podemos encontrar X, sabiendo que la desviación y la media ya las tenemos como dato. ¿Bien? Sí, profesor. El 0,84, este que tenemos acá, es de que en la tabla una probabilidad del 20% es 0,84. Y después para sacar el de cultura media yo usé el 65% y el 20%. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que igual mayores a eso ya me dieron de cultura alta. Exactamente. Entonces, lo que podés plantear es encontrar directamente esta franja planteándole un 65 o directamente, como que está partido en 3, la gráfica, directamente te vas al límite superior, es decir, considerar como que en ese punto vos tenés un 85%, que es el que les planteaba en la resolución, para que sea más fácil de ver. Por eso les hacia un determinado valor de X que tengo que averiguar, hacia la derecha tengo un 15%, que es lo que les comentaba recién que les había planteado en el ejercicio, en la resolución. Tenemos ahora la probabilidad de que Z sea menor que un Z sub 2, es decir, de que se encuentre acá, es igual a 0,85. Si voy a la tabla, voy a encontrar un valor de 1,04 de probabilidad. Ahora, un 0,85 de probabilidad va a corresponder a un valor de Z de 1,04. Me estaba sonando mal la probabilidad cuando dije 1, dije más de 1 no puede ser. Sería X sub 2 menos la media, que lo tenemos como dato, otro de Z con la probabilidad que recién encontramos del 85. Eso me daría que X tiene que ser 83,72. Esa serían los dos límites que tendríamos en función de que el 20% de la población se encuentra con una cultura general baja y que
15% se encuentra con una cultura. ¿Se interpreta el ejercicio? Profe, Yo lo una hice consulta. parecido, profe, pero me dio igual, pero lo hice de otra forma. Una consulta, ¿se puede considerar el 20% del lado derecho y el 15% del lado izquierdo o siempre empiezo analizando desde la izquierda hacia la derecha? O sea, ¿vos decís pasar el 20 hacia el otro lado? Claro, digo, en caso de una equivocación, no sé, no considera mal y te queda el 15 del lado izquierdo y el 20 del lado derecho. Sí, pero en realidad, o sea, lo que le estarías dando un valor erróneo ya a la probabilidad que estamos planteando en el ejercicio. O sea, el valor de la X que vas en diferencia al valor que... Porque está diciendo que la probabilidad, o sea, que en este caso está diciendo que tenés, si te equivocás, un porcentaje de gente con cultura ¿Se les corta el baja solamente? general, o sea, ya los datos que estás ingresando serían erróneos. ¿Cómo? Se le corta, ¿eh? Se le corta dice- bastante. Sí, profe, se le corta demasiado, no lo escuché que dijo. Creo que tengo el teléfono, sí, lo tengo sin... ¿Ahí se me escuchan? Sí, como estaba dando la explicación se cortó, no lo entendí. Bien. Digo que si planteas ya o sea, desde la interpretación, el 15 lo ponemos del otro lado, si en un caso, aguarden un segundo, que lo que podemos hacer es ya entrecortado. ¿Ahí se escucha mejor? No sé, profe, va a tener que hablar, porque se le había cortado recién. Bien. Que si el valor que colocás ya del 15%, o sea, los datos que estamos incorporando son erróneos, entonces el valor que vas a encontrar va a ser erróneo. O sea, porque ya estamos considerando como que que tengan una cultura excelente te va a cambiar y que tengas una cultura baja también te va a cambiar. Es como si interpretaras como que la media en vez de ser 65 le colocas otro valor. Ya los valores con los cuales vas a trabajar van a ser diferentes. ¿Me Digo, explico? o sea, es como dar vuelta a hacer un espejo de este gráfico que tiene usted. O sea, los valores serían los mismos. Por eso preguntaba, o sea, si hay una falla en la interpretación, no sabe ese gráfico, se empieza a considerar desde la izquierda hacia la derecha. Por eso lo digo. Quizás se hubiese considerado el 15% porque es el dato más chico a la izquierda. Sí, no, pero los valores estarían... Es el mayor, el 65 en el medio y el 20 del otro lado. Sí, puede ocurrir, pero en ese caso el ejercicio estaría mal. Porque en realidad a ver, la interpretación que estás haciendo también sobre el ejercicio es distinta a lo que se está realmente planteando. Ok. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más con alguna consulta sobre el punto 10? ¿Me escuchan? Sí, se lo escucha mejor ahora. Se escucha. Vamos con el 11. Varios test de inteligencia dieron una puntuación que sigue una ley normal con media en 100 y una desviación de 15. Determinar el porcentaje de la población que obtendrá un coeficiente entre 95 y 110. Lo que me está planteando es, o entregando como dato, los valores de X, ya los tenemos acotados entre 95 y 110, que es lo que en el ejercicio anterior teníamos que buscar. La media la conocemos, la desviación también, reemplazamos en Z, trabajamos matemáticamente y encontramos que la probabilidad sería de 0,3779. ¿Llegaron al valor? Sí, profe. Bueno. Sí. El 11B, que también me lo habían consultado en las clases anteriores, es ¿qué intervalo centrado en 100 contiene el 50% de la población? Es decir, de la media me tengo que desplazar hacia la derecha y hacia la izquierda, porque está centrado en 100, el 50%. Es decir, 25 hacia un lado y 25 hacia el otro. En función de eso, el ejercicio se va, o se ve muy similar al que estábamos planteando recién en el 10. ¿Qué va a hacer en este caso? Partir con una probabilidad de un 75. Digo, ¿por qué 75? Porque es lo más fácil en el sentido de no tener que cambiar o trabajar del lado negativo o intercambiar el área de gráfica, ¿sí?
tenemos una probabilidad de 75 que al trabajarlo o buscarlo dentro de la tabla de distribución normal nos da un Z de 0,675. El valor que le he puesto es el más próximo que he podido encontrar. Si alguien encontró otro valor de Z y es cercano a ese, no sería inconveniente. Ahora, al plantear, tenemos que en este caso encontrar X menos 100 sobre 15, sé que la probabilidad es de 0,675, me da un X de 110. Ahora, si yo sé que entre 100 y 110 tengo un 25%, ya sé que entre 100 y 90 tengo el otro 25. ¿Por qué? Porque la distribución es simétrica con respecto a la media. Entonces, si alejándome 10 de la media tengo un 25, alejándome en sentido contrario 10 de la media voy a tener el otro 25. Consigo el 50% centrado en la media que me estaban planteando. ¿Sí? ¿Lo pudieron encarar el resultado o en medio como se costó la interpretación en cuanto? No, a mí me dio bien. Bien, perfecto. Y el último del 11C es, en una población de 2.500 individuos, ¿cuántos individuos esperan que tengan un coeficiente superior a 125? Únicamente tenemos, en lo que estábamos trabajando anterior, reemplazar 125 menos la media, que era 100, sobre una desviación de 15, y encontramos como que Z era mayor que 1,67. Lo trabajábamos y encontramos que la probabilidad es de 0,9525, perdón, de 0,0475, que multiplicado en este caso sí, por lo que el compañero preguntaba, es en una población, me está preguntando cuánta cantidad de individuos. Si conozco la población, conozco la probabilidad, tengo que saber la cantidad de individuos, que en este caso serían 119. Sí, yo en ese caso llegué a 121, profe, no sé si puede. Y yo también llegué a 121. Entonces puede ser que yo me haya equivocado. A ver, aguárdame un segundo que reviso con la... ¿El valor de probabilidad sí o capaz que me he equivocado? A ver. ¿El valor de probabilidad encontraron 0,9525? No, 0,951543. También. Ese. Te copiaste internet, Gaby, decir la verdad. Ahora un segundo, me está abriendo, no sé por qué está tan lenta. Estamos teniendo una probabilidad de 1,67. Bien, la probabilidad que me da es 0,952540 para 1,67. Claro, lo que pasa es que ahí volvemos con el tema de los decimales, profe. Porque yo, por ejemplo, usé todo el periódico. Yo usé 1.666, todos los... Es periódico. Ah, bien, perfecto. Sí, en este caso en realidad lo dejé en 95-25 por el hecho de que el 4 es menor que 5. Pero sí, está bien. Está bien el... Ahora da un poquito de diferencia, no, claro, al ser 2500 nos dan 2119. Bien, está perfecto. Correcto. Bueno, ¿alguna consulta en cuanto a teoría práctica? No, teoría y práctica no, pero sí, profe, quería preguntar sobre el parcial porque estoy contando la cantidad de miércoles que nos quedan. Bien. ¿Cuál sería la consulta? ¿Cómo va? ¿Ya sabe cómo va a ser el parcial? ¿Si va a ser presencial o virtual? La misma metodología que utilizamos en la anterior. Bien, ¿y nos quedan muchos temas, profe? Tenemos que ver distribución binomial y después una probabilidad total. Ah, bueno, gracias. El cronograma que estaba viendo para que estuviéramos no muy complejos sería el día 6, vamos a tener la teoría y comenzar la práctica, que vamos a revisar el 13, y el 20, que es un tema bastante corto, vamos a ver la teoría, comenzar la práctica, y el 27, si alguien tiene alguna duda, lo estaríamos resolviendo para sí tener el parcial y conservar la fecha que habíamos visto anteriormente, que era el día 3 de noviembre.
Perdón. Dale, gracias. Sí, 3 de noviembre. 3 de noviembre, bien digo. Quien tiene la promoción, sí, quien tiene la regularidad y que se quiere presentar al final, se puede presentar al final en diciembre. Quien tiene que recuperar, puede recuperar en esta fecha o dejarlo para febrero, ya sea el primero o el segundo parcial. Profe, y le hago una consulta con respecto al criterio que vamos a tener en cuenta con respecto a los decimales. ¿Va a haber alguno específico? Más que nada por este tema, por ejemplo, ahora en el punto 11, en 2.500 individuos, si bien los decimales no era tanta la diferencia, pero bueno, sabemos que si lo multiplicamos por una cantidad, una población o una muestra muy grande, nos va a dar un resultado bastante diferente. ¿Cómo va a ser ese tema? Para tener en cuenta, para tener un criterio claro, digamos, con el Bien. tema de los decimales, o por ahí hacer un promedio, o cómo. Bien, si mantenemos lo que les había dicho hasta recién, trabajamos con los 3 primeros decimales. Si el cuarto es mayor que 5 o 5, redondeamos hacia arriba el tercero, si no, hacia abajo. Voy a tratar de todas formas, cuando los plantee, de buscar valores que no tengan que redondearlos mucho, pero si observan la tabla van a ver que realmente medio complejo, porque trabajar con todos los decimales, si nos ponemos de acuerdo, trabajo con todos los decimales y vamos con esos resultados. Obviamente la respuesta, por eso en el momento en el que terminan el parcial, creo que muchos me consultaron, terminé el parcial, no puedo ver la respuesta. No, porque hasta que no la reviso, realmente la nota que le estoy entregando, puede que el sistema lo haya tomado mal, como ocurrió en algunos, que en vez de poner un punto ponían una coma, y si el error era o no lo tomaba. Entonces directamente el sistema compara. Si yo le pongo 1,21 y le ponen 1,21, para el sistema no es, listo, la entregaba como errónea. Por eso es el hecho de que no lo liberan en el momento. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Bien. No, por favor. ¿Alguna otra consulta que tengan? No, profe. Bien, bueno, la semana que viene estaremos arrancando con la teoría de distribución binomial. Luego voy a subir el tema de la tabla, también vamos a trabajar con tabla, es un poco más extensa, más grande, por el tema de las presentaciones, los casos que se presentan. Vamos a ver la teoría en la primera parte y comenzamos a ver la práctica después, para las dudas que surjan, y en la próxima clase vamos a revisar el trabajo práctico. Listo, profe. Buenísimo, profe, muchas gracias. Listo, nos vemos, que anden bien. Chao.